Riesgos en los espacios confinados, ¿no? Hay varios riesgos que van a haber en esos espacios confinados y depende de nosotros identificarlos, ¿no? Por eso justo ayer estuve diciéndoles cuáles son las responsabilidades de todo supervisor de trabajo de alto riesgo o de todo coordinador, porque hay responsabilidades que nosotros tenemos que hacer y hay responsabilidades por parte del trabajador, por parte de la empresa, por parte de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no somos los que identificamos estos riesgos o peligros, entonces estamos ya en contra, o estamos yendo o cometiendo una falta, ¿no? El empleador nos dice que debe tener medidas adecuadas para supervisar a los trabajadores en los trabajos considerados como alto riesgo, ¿no? Entonces, esas medidas, ¿cuáles son? Los procedimientos, el coordinador o supervisor de seguridad, los permisos de trabajo. Todo eso es una parte de cómo se puede supervisar, ¿no? Sabemos que supervisar trabajo de alto riesgo implica mejorar y simplificar continuamente las prácticas laborales seguras, informar e instruir sobre buenas prácticas, exactamente, siempre hacer el efecto multiplicador. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en otras empresas no se ve colegas, yo he visto con otros colegas, que ven a un trabajador que está cometiendo un acto subestándar. ¿Qué es lo que hacen? Detienen el trabajo, le ponen la papeleta o una amonestación y ahí queda. O sea, no le explican por qué, le dicen por qué le están poniendo, pero no le explican más, ¿no? No le explican a qué está expuesto, qué es lo que pudo haber pasado si él continuaba. Entonces, esas cositas es lo que nosotros tenemos que evitar. Cada vez que nosotros tengamos o observemos un acto subestándar con un trabajador, debemos explicarle, ¿no?, por qué se le está cometiendo, explicarle a qué está expuesto y qué le puede pasar si él hubiera continuado trabajando. Entonces, también implica supervisar los trabajos de alto riesgo, hacer demostraciones del procedimiento correcto, a un ritmo lento si es necesario. Como dicen, ¿no?, el ejemplo siempre viene de casa. Nosotros tenemos que demostrar o nosotros debemos demostrar cómo se tiene que realizar ese trabajo mediante los procedimientos, utilizando nuestros DPPs, etcétera, ¿no? También es asignar las tareas de acuerdo a la competencia y capacidad de cada trabajador, ¿no? Eso justo lo estuvimos comentando el día de ayer, ¿no? Tenemos que ver quién es el indicado para hacer este trabajo, porque si no puede accidentarse, ¿no? Tiene que estar capacitado, tenemos que ver todas esas cosas. Ahora, por ejemplo, hay la planificación. Ayer estuvimos hablando de la planificación, y esto es verdad. Siempre cuando hablemos de cualquier trabajo de alto riesgo, siempre tiene que haber planificación. Tenemos que planificar nuestra actividad, si es posible, con 24 horas de anticipación. Hablamos de espacios confinados. Trabajar o hacer un trabajo en un espacio confinado es una actividad bien delicada. Entonces, de hecho, siempre va a haber con antelación o anticipación, nos tienen que comunicar para nosotros tener a la mano nuestros equipos de protección personal, para tener a la mano listo, ¿no?, los equipos de protección personal, de tener o conocer los procedimientos, ir ya pensando cómo o qué deberíamos hacer o qué es lo que se va a hacer en el trabajo, conocer en sí la actividad que van a realizar los trabajadores. Por más que demore 5 o 10 minutitos, igual debemos conocer y seguir los lineamientos de la empresa, ¿no?, lo que nos dicen los procedimientos. ¿Para qué? Para que así analicemos los riesgos y se implementen acciones preventivas, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar o nos va a permitir a implementar acciones preventivas, siempre y cuando nosotros planifiquemos con anticipación. También nos dice que dentro de la planificación debemos incluir máquinas, bueno, si les hubiera equipos, como por ejemplo el EPRA. El EPRA es un equipo, o llámenlo así también, es un EPP para mí, es un equipo más, o un EPP avanzado se puede decir. El EPRA es un equipo de protección de respiración autónoma. Entonces tenemos que verificar, ¿no?, cuál es su estado, si está cargado, o etcétera. Por ejemplo, hace poco en el incendio que hubo, donde fallecieron los 3 bomberos, ¿qué fue lo que falló ahí? Lo que pasa es que hay EPRAs o equipos de OTAN, equipos de respiración autónoma, que tienden a tener una alarma. Por ejemplo, en minas se utiliza mucho esto.
¿Ya? ¿Qué es lo que hace o qué nos, cuál es la función de esta alarma? Esta alarma, primero, se activa cuando no percibe movimiento en el cuerpo. O sea, tú te pones el equipo todo y empiezas a hacer tu trabajo o algo. Si por algún motivo te quedas quieto, entonces a los 5 minutos la alarma empieza, no, ni a los 5 minutos, a los 2 minutos, minuto y medio empieza, o se activa, empieza a sonar. Y es un sonido que va de menos a más. Entonces, y es un sonido muy fuerte, el cual nos ayuda o nos va a ayudar en una emergencia a identificar posibles caídas de nuestros compañeros, ¿no? Posibles compañeros desmayados o algo. Entonces creo yo que actualmente los bomberos no contaban con ese ECRA o con esa alarma, ¿no? Por lo que es un poco más costoso, es más avanzado. Es más, también esa alarma ese ECRA dentro de la mascarilla tiene unos foquitos LED y también empiezan a parpadear 10 a 15 minutos antes que se acabe el aire que está en el tanque. O sea, también te avisa porque sabemos de estos tanques duran algunos 40 minutos o lo mucho una hora, porque hay varios, la gran mayoría son los que duran 40 minutos. Entonces estas lucecitas LED que se activan dentro de la mascarilla y tú lo puedes ver directamente, te van a decir que ya está por acabarse el aire del balón, ¿no? Del tanque. Entonces también eso nos va a ayudar bastante para cuando entremos nosotros a una emergencia, ¿no? Entonces todas esas cosas, hacer la planificación de los equipos, las herramientas, accesorios en los trabajos de alto riesgo y todo aquello que se va a utilizar, todo eso nos ayuda en la planificación. Para todo eso es la planificación, señores. A ver, hablábamos de los riesgos en los espacios confinados. Tenemos los atmosféricos. Son aquellas concentraciones de oxígeno en la atmósfera del espacio confinado por debajo de 19,5, que sería una deficiencia de oxígeno, o sobre 23,5, que es enriquecimiento de oxígeno. También tenemos las concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes, sobre el límite permitido de exposición, ¿no? Luego los gases o vapores inflamables excediendo el 10%. Y las concentraciones de determinados polvos o neblinas por encima de los límites permisibles que disminuyen la visión a menos de 1.5 metros. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque si no vemos a dónde caminamos o no vemos qué es lo que estamos haciendo, va a ser un poco difícil hacer el trabajo, ¿no? O la actividad. ¿Qué más? Dentro de los riesgos atmosféricos también nos dice que es cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos a la salud, por ejemplo, irritación en los ojos, alteraciones en la atmósfera interior procedente de la propia actividad productiva, como pinturas, desinfectantes, etc. Entonces también tenemos que analizar eso, ¿no? Si dentro de lo que nosotros vamos a utilizar, que vamos a utilizar en nuestro trabajo, una pintura, un desinfectante, va a alterar la atmósfera interior del espacio confinado, y lo cual nos va a generar una molestia o hasta nos puede generar un daño, un accidente. Entonces también eso tenemos que analizar. Acá vemos una pequeña tabla de acuerdo al porcentaje de oxígeno y la hipoxia o efecto, ¿no? La hipoxia es cuando está faltando el oxígeno. De 19 a 16% no hay efectos visibles. De 16 a 12% hay un incremento de la respiración, latidos acelerados, atención, pensamiento y coordinación dificultosa. De 14 a 10% hay una coordinación muscular dificultosa, esfuerzo muscular que causa rápida fatiga, respiración intermitente. Como va a haber una respiración dificultosa también, entonces por ende si estamos con el ECRA vamos a consumir más aire de lo que deberíamos. Entonces el tanque o el aire que debería haber durado 40 minutos nos va a durar 20, 30 minutos. De 10 a 6% ya los efectos van a ser náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos, pérdida de movimiento, inconsciencia y luego la muerte. Y por debajo de 6% dificultad para respirar, movimiento de convulsión, muerte en minutos, ¿no? Entonces tenemos que esta tabla nos ayuda a saber cuáles son los efectos de acuerdo al porcentaje del oxígeno que tengamos en nuestra área de trabajo.
Luego, ¿qué pasa con atmósferas sobreoxigenadas, sobrecargadas, enriquecidas de oxígeno? En concentración de oxígeno que pasan el 23.5, la posibilidad y severidad de incendio o explosión se incrementa. Claro, sabemos que un incendio se genera mediante 3 elementos y uno de ellos es el oxígeno. Entonces, si hay más de 23.5, que es lo normal, la posibilidad de que genere un incendio va a ser mucho más alta, o la probabilidad. En concentración de oxígeno sobre 28%, los tejidos ignífugos dejan de serlo. Ya sea hablamos de los delantales, guantes, la ropa, etcétera, ¿no? En una concentración de un 28%. El aceite, las grasas y en general los materiales orgánicos en atmósferas sobreoxigenadas tienen tendencia a arder vigorosamente. El oxígeno puede impregnar las ropas de los trabajadores sin que exista señal física de ello, ¿no? Entonces, si impregna esta ropa, nosotros vamos a ser como si fuéramos un material inflamable, que ni bien se produzca fuego, nosotros vamos a empezar a arder, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Se ha visto accidentes donde cuando están con su hebra, su mascarilla, su manguera, todo, donde la manguera, por ejemplo, de lepra, ha empezado a arder o se ha prendido con fuego. ¿Por qué? Porque este tanque o el lepra es mal llamado tanque de oxígeno, porque es mentira, lo que tiene dentro no es oxígeno, sino aire. Si fuera oxígeno puro, entonces si hubiera un incendio o presencia de fuego, inmediatamente se va a prender por lo mismo que es oxígeno. Entonces ese es mal llamado, ¿no? Oxígeno. Entonces nosotros tenemos que también saber qué es lo que tenemos, ¿no? Si es aire, si es oxígeno, hacerle su mantenimiento e inspección si es posible semanalmente, ¿no? Ver la carga, purgar el equipo, porque muchos no purgan el equipo, ver la condición de las correas, de las hebillas, el manómetro, si está o no está, si está funcionando o no está funcionando. Todas esas cositas tenemos que ver en nuestro vehículo. ¿Qué más? Riesgos atmosféricos, ¿no? Bueno, seguimos hablando de atmósferas sobreoxigenadas. El oxígeno líquido vuelve espontáneo explosivos materiales como el carbón, madera, cartón, tejidos, etc. El oxígeno, al ser más pesado que el aire, puede acumularse en las zonas bajas como zanjas, pozos, subsuelo, ¿no? Entonces va a aumentar la presencia también de un incendio ahí. Y el oxígeno en estado líquido se mantiene a menos 183 grados centígrados y en derrames produce quemaduras biogénicas, ¿no? Y fragiliza materiales como el acero y el hormigón. Entonces también nos puede generar una quemadura. ¿Cuáles son estos efectos en el ser humano sobre la oxigenación o el enriquecimiento de oxígeno? Los efectos van a ser disminución de la tensión arterial, disminución de la capacidad vital, nos va a dar euforia, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, hipertermia. Las atmósferas con gases combustibles, ¿no? Nivel de mezcla explosiva tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa puede ocasionar una explosión, lo que estábamos hablando, lo que hemos hablado ya en el inicio. Nivel de mezcla pobre, no hay suficiente gas combustible en el aire como para arder. Nivel de mezcla rica o oxigenada o enriquecida, tiene mucho gas y no suficiente aire. Luego otra pequeña tabla que nos va a decir cuáles son los efectos de nivel de monóxido de carbono en partes por millón. De 200 partes por millón por 3 horas, los efectos va a ser dolor de cabeza. De 1000 partes por millón en 1 hora o 500 partes por millón por 30 minutos, los efectos de monóxido de carbono va a ser esfuerzo del corazón, cabeza embotada, malestar, flashes en los ojos, zumbidos, etc. De 1500 partes por millón por 1 hora, ya viene en peligro para la vida, ¿no? Y los 4000 partes por millón, que sería colapso inconsciente y muerte en reposo. Ácido sulfúrico, y de igual manera, ¿no? Irritación en los ojos de 18 a 25 partes por millón, irritación respiratoria y en ojos de 75 a 150 partes por millón por algunas horas, de 170 a 300 partes por millón en 1 hora,
irritación marcada, luego viene inconsciencia y luego 1000 partes por millón, fatal en un minuto. Nivel de dióxido de azufre en partes por millón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su efecto? Incrementa el pulso y respiración, la intensidad de la respiración decrece, ¿no? El amoníaco, señores, que también es muy peligroso o nos causa un gran daño. De 300 partes por millón por 30 minutos va a haber tolerancia máxima a una exposición corta, ¿no? De 2500 a 6000 partes por millón puede lo que es el peligro de muerte, y de 5000 a 10000 va a ser el fatal, ¿no? Benceno, tolueno y xileno. Por ejemplo, el benceno, saben que al ser humano le provoca cáncer, ¿no? Por eso lo conocen como carcinogenicidad. Los BTX, que serían benceno, tolueno, xileno, son sustancias cancerígenas para humanos. También qué es lo que, aparte de provocar cáncer, ¿qué más? Dice que los BTX son considerados mutágenos, categoría 3A, o sea, va a deformar o dentro de nuestros genes, ¿no? Sobre la piel, causa dermatitis aguda, crónica, quemazón, picor y edema en la piel. En vías aéreas superiores, irritación, bronquitis, tos, y en los ojos produce lagrimeo, fotofobia, edema de párpados e hiperemia conjuntivitis. Vale. Riesgos atmosféricos del nitrógeno. Es un asfixiante simple, no tóxico. Los efectos pueden incluir respiración rápida, agudeza mental disminuida, coordinación muscular afectada, depresión de todas las sensaciones, inestabilidad emocional y fatiga. A medida que la asfixia progresa, pueden resultar náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, etc., ¿no? Entonces también el nitrógeno también nos va a causar daño. Tenemos que siempre por eso hacer un monitoreo, le vuelvo a repetir, un monitoreo de gases, saber a dónde o saber qué gases o qué concentración de gases hay en el lugar o en el ambiente o en el espacio confinado, ¿no? Donde vamos a hacer la actividad.